Good morning, Hola, buenos días. and I'm happy to be here. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Today I'm going to present the power of herbs used in the emergency. En esta mañana presentar con ustedes el poder de las hierbas usado en emergencias. Okay, these are pages on page 368 and 369. In every emergency, we are to seek help Him who has infinite resource at His command. El deseo de todas las gentes, página 368 y 69, dice que en cada emergencia que nosotros tengamos, debemos de buscar su ayuda de Él, que tiene infinidades de recursos a su comando. Ministry Healing, page 481. Our Heavenly Father has thousands ways to provide for us, of which we know nothing. El Ministerio de Curación nos dice en la página 481 que nuestro Padre Celestial tiene miles de maneras de proveer para nosotros, cual a veces nosotros no sabemos. This presentation is meant to be informational only and does not constitute medical advice. I'm just sharing with you what God has done in my life and my family's life through the years. If you... Okay. Esta presentación tiene la intención de ser informativa y no constituye un consejo médico. Solo estoy compartiendo con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia a través de los años. If you open your eyes and mind to receive God's tiny little voice, you might hear Him whispering to you. It will guide you all truth if you are willing. Si abres los ojos y la mente para recibir la vocecita de Dios, quizás lo escuches susurrándote. Te guiará toda la verdad si tú estás dispuesto. I want to share this almost 30 years of my life with my family, my husband. We've been practicing, applying our life, family, through our experience and what we go through, the emergency we're going to share here, we'll see all this we apply ourselves. Ya tengo casi de 30 años, junto con mi esposo en mi familia, que hemos usado estos remedios para en casos de emergencias y quiero compartirlos con ustedes. As we go to the Bible is the greatest medical book. Saben que si vamos a la Biblia es el libro de medicinas más grande que hay. And we see the Isaiah 41 verse 8. Si vemos en Isaías capítulo 40 versículo 8 nos dice de la siguiente manera. And he said, the grass wither, the flower faded. La hierba se seca y la flor se marchita. But the word of our God shall stand forever. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. It is very, very important. Es muy importante. I'm going to apply and show you how God's word is applied to us if we obey and do. Te voy a mostrar cómo es que si nosotros aplicamos lo que Dios nos dice, cómo Dios nos puede ayudar. Okay. See, this is the Ezekiel 47:12. I'm not going to read through all this. The highlight one, this is what he said. What is the end of the one it said? And the leaves thereof for what? Medicine. Dice en Ezequiel 47:12, no voy a leer todo el versículo, pero sí dice, la última frase dice que su fruto será para comer y su hoja para medicina. This is not my word. What we read the previous one, the God word is stand forever. This is God's words. Esto no es mío, esto es de la palabra de Dios y ya leímos que la palabra de Dios permanece para siempre. Another one we can see, the Revelation verse, chapter 22, verse 2. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2.
And the leaves of the tree were for the healing of the nation. La última frase de ese versículo dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de todas las naciones. Again, you see here, God's word is stand forever. Aquí una vez más ven que la palabra de Dios permanece para siempre. What is cause of sickness? ¿Qué es lo que causa las enfermedades? In Leviticus 17:11, Levíticos capítulo 17 versículo 11 nos dice, and let's see what God has given us. y vamos a ver qué es lo que Dios nos ha dado. And he said, Y for dice- the life of the flesh is in the blood, Porque la vida de la carne en la sangre está. and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Porque así la misma sangre hará expiación de las personas. See, you can see here, our blood is impure. It's not good. Ven aquí que nuestra sangre no es pura, es impura. That's what causes sickness. Eso es lo que causa las enfermedades. Every disease, every sickness you see, you have to, God is saying, you had something uncomfortable, that means your blood is impure. Focus on the blood to purify the blood. Saben que nosotros en nuestro cuerpo, nuestra sangre, tenemos sangre que es incompatible, que causa todas estas enfermedades. Once the blood purified, it's quick and easy to see the recovery, healing recovery. Y una vez que nuestra sangre ya sea purificada, nuestro cuerpo se puede restaurar fácilmente de las enfermedades. That's what I had experienced. God had shown me a couple experience. Eso es lo que he experimentado y yo deseo compartir con ustedes esto y eso fue de mi experiencia. Let's go see inspired writing in here, Sister White, rational remedies. Vamos a ver lo que dice la hermana White en Remedios Racionales. When the abuse of the health is carried so far that sickness is resolved. Cuando el abuso de salud se lleva a cabo hasta el punto de que la enfermedad resulta, the sufferer can often do for himself what no one else can do for him. el paciente a menudo puede hacer por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. See, we can see here, sometimes we go abuse ourselves and overdoing, overwork, overeating, all kinds of stuff, and a simple thing we can undo. Saben que así si nosotros nos sobreexhaustamos, nos sobretrabajamos, cosas sencillas nosotros podemos hacer para aliviar esto. The first thing is to do ascertain the true character of the sickness. Lo primero que se debe hacer es determinar el verdadero carácter de la enfermedad. And then go to work intelligently to remove the cause. Y luego trabajar inteligentemente para eliminar la causa. This is very important. Esto es muy importante. Ascertain the cause. Brothers and sisters, world, if we treating our sickness without knowing the cause, very dangerous, very, very dangerous. It's very important to certain the cause. If we know the cause, turn up that cause, it can reverse quickly. Es muy importante tratar la enfermedad con conocimiento. Sin conocimiento y queremos tratarlo, es muy peligroso. Necesitamos llegar a la causa de esa enfermedad. See, if the harmonious working of the system has become unbalanced by overwork, overeating, or other irregularity,
do not endeavor to adjust the difficulty by adding a burden of poisonous medicine. Si el funcionamiento armonioso del sistema se desequilibrado por exceso de trabajo, comer en exceso o otras irregularidades, no intente ajustar las dificultades agregando una carga de medicamentos venenosos. Ministry Healing, page 235, paragraph 1. This is inspiring. El Ministerio de Curación, página 235. Sacred temple of the body. El templo sagrado es el cuerpo. The Corinthians, 1 Corinthians 6:19, 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19, 20. Which ye have of God, and ye are not your own. Es el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. See, very important. Our body is not our own. It's God. He's the creator. He purchased. He paid for it. He pays. He purchased our life. Es muy importante entender que nuestro cuerpo no es de nosotros, sino que es de Dios, que es nuestro creador. No solamente nos creó, sino que también Él pagó el precio en la cruz con su preciosa sangre. Es muy importante saber eso. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificaos pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. See how important God is. Pray, Christ is come down in this world. He's paid for it. We just only have to ask God forgiveness. We have to do our duty, take care of our body. He's long to communicate. If we polluted, they put garbage in our body, God cannot communicate it. He longs to communicate. That's why He asks our body need to clean. He can communicate. Dios viene por nosotros pronto y nosotros tenemos que cuidar de este cuerpo, y saben que Dios no se puede comunicar con nosotros porque nuestro cuerpo está lleno de suciedad, y nosotros tenemos que limpiarlo para que Dios pueda comunicarse con nosotros. The sure penalty of self-indulgence. La pena segura de la indulgencia. If any man defile the temple of God, si alguno destruyera el templo de Dios, he himself God destroy, for the temple of God is holy, which temple are ye? Dios le destruirá a él, porque es el templo de Dios. 1 Corinthians 3:17. 1 Corintios 3:17. And beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 John 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan, versículo 2. See, the cause of sickness is because our transgression, breaking the law, and because our innocent, and sometimes we don't know, we do things, wrong thing. This is the cause of the sickness. Saben que la causa de la enfermedad, que a veces no sabemos, realmente es por quebrar los mandamientos de Dios. Eso es lo que causa nuestras enfermedades. God, natural remedies. Los remedios naturales verdaderos de Dios. Inspired writing that you see that God has used Sister White here. It's a pure air, very important. Without the pure air, we cannot even live a couple minutes. How important is pure air? This is very important. Dios le hizo saber a Elena G. de White los 8 remedios naturales para nuestro cuerpo, y empezando con el aire puro.
So the sunlight, very important for the everybody, plants and animals and human beings. Really, very important the sunlight. La luz solar también es muy importante, es el segundo. Then water. Y el agua también. Water is very light, and it's water and the air and all this is very important. I can spend an hour on it, but I'm just gonna share just what are the important things. No quiero entrar en detalles porque me podría tardar más de una hora en cada uno de estos 8 remedios naturales, pero simplemente los quiero nombrar. Okay, temperance is very important. La temperancia también es muy importante. Why is temperance very important? ¿Por qué la temperancia es importante? Because when you're eating on time, if you eat 8 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, you need a consistent time in order to blood make a pure blood. If you're eating up and down all through the day, your body cannot produce a pure blood. Okay. Necesitas tener consistencia en tus horarios de comida, si vas a comer a las 8, 12 y 6 de la tarde, que sea así. Pero si tú tienes un descontrol del horario de tu comida, simplemente no vas a dejar que tu cuerpo descanse y que tengas una buena circulatorio sanguíneo. Because the eating time and the drinking, eating, sleeping, and rest. Next one is rest. El siguiente es descanso. Rest is very important. El descanso es muy importante. If your body doesn't get rest, your body need to balance, repair, and get rid of the toxin. Very important that rest. If you don't go proper rest and go on time. Si tú no descansas, si tu cuerpo no descansa, tu cuerpo se desbalancea y también empieza a entrar toxinas. Hay toxinas en tu cuerpo que no es muy importante el descanso. Exercise. There's a lot of information about exercise. I'm going to just according to the doctors and some doctor research is done, and every 1 hour exercise, walking, you reduce insulin, 100 cc insulin. Si tú caminas por lo menos 1 hora al día, dice que reduce los niveles de insulina. Okay, nutrition is very important. Nutrición es algo muy importante. So I can spend days talking about the nutrition, but it's very important proper nutrition. If you don't have, and we can't survive. Nutrición es muy importante y se debe tomar mucho en cuenta la forma en que comemos. Es muy importante para nuestros cuerpos. That's most of all, trust in divine power. Y más, sobre todo es el último, que es la confianza en el poder divino. Above all this, if you don't have a God, nothing is gonna be work. Si tú sigues todos estos, pero no sigues el último, que es la confianza en Dios, no va a funcionar. These are the true remedies by inspired writing Sister White, page 44. Estos son los verdaderos remedios naturales que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo de Elena G. de White. This is the same thing in here, the writing. Es lo mismo, solamente le estaba la cita en la página 127, Ministerio de Curación. Okay, right here. Heaven's perfect health is achieved through what? La perfecta salud del cielo se logra a través de ¿qué? Our connection with God. Nuestra conexión con Dios. Our cooperation with heaven's law. Nuestra cooperación con las leyes del cielo. That is which is a law, heaven's law. We just 8 laws of health. We just previously we saw. Y ya los vimos, los 8 remedios naturales. Our service to God. Nuestro servicio hacia Dios. Our service to others. Y nuestro servicio hacia el prójimo. That's very important. Es muy importante. Let's see the use of remedy. El uso de los remedios. Disease never comes without a cause. Las enfermedades nunca vienen sin causa. So we already gone through that. The first thing which is ascertain the cause. Lo primero es que debes hacer es tener la seguridad de saber cuál es el verdadero
and the true character of the sickness, and then go to work intelligent to remove the cause. El verdadero carácter de la enfermedad y luego ir a trabajar inteligentemente para eliminar esa causa. Okay, so that we're gonna go there. Since this is the heat exhaustion, we just recently, myself, 2 weeks ago, went to the heat exhaustion. Yo misma, hace 2 semanas, pasé exhausto de calor. So I did not have all the information, but I just gonna share right here. There's so many ways God has 1,000 ways to share that and how to do things. The simple way you can do it is a lemon, lime, or orange, salt, honey, coconut water, strawberry, sugar, all these ingredients, and that we're gonna go through right now. We can have a sister, Arabelle. She's gonna be demonstrated as we go through that. We're gonna go that's in here. Nuestro siguiente segmento es de que para remedio de la deshidratación, vamos a hacer este jugo de electrolitos. Con los ingredientes contienen limón, limas, naranjas, sal, miel, agua de coco, azúcar y fresas también. This is a simple electrolyte drink. Will bring when you dehydrate, and I went through 2 weeks ago. I was working in the garden. Dehydration seemed like I'm gonna pass away and dying. How to revive? How to take care of it? Stay cool. Drink you cannot drink too much of it. A mí me pasó hace 2 semanas, mientras trabajaba en mi jardín, yo estaba trabajando en el jardín y me empecé a deshidratar. Así es que vamos a enseñarles una bebida de electrolitos que puede ayudarla para tranquilizar, calmar y hidratar su cuerpo y así no tenga que llegar a desmayo. All through the day, sip through it. This will help you to hydrate it. When you feel so much dehydrated, you will feel nausea and vomiting, dizzy. You can't drink too much of it. Stay cool and sip through it a little bit. Coconut water. If you don't have anything, coconut water. It will help you to hydrate the electrolyte. If you don't have nothing else, and another cheapest way, you don't have nothing else, and quarts of water or gallons of water, you put like a pinch of salt to the minerals. Salt is a very important electrolyte. And they put it in there, then you put sugar. Then we'll demonstrate it the next slide. And I will just, let me read this, how important, and I want myself had experience. This is another you can do this yourself. Very simple thing in a home where I had to electrolyte. Sí, esta bebida de electrolitos que vamos a presentar es muy importante, que no se puede tomar así rápido, sino que se tiene que tomar despaciamente, porque como el cuerpo está deshidratado, si tú te lo tomas rápido y te lo tomas en tragos grandes, te puede causar náuseas, y es mejor tomarlo en pequeñas dosis por sorbos. Vamos a la hermana Arabelis, ella nos va a demostrar cómo hacer esto. También es muy importante que si usted puede agarrar un galón de agua, otra manera sencilla, y de ponerle una pizquita de sal. Okay, let me read the ingredient here. There isn't much need to develop into why each ingredient is included. They all fall under the blanket statement of being a good source of electrolyte, tasty or both. Low recipe, you'll need 3 cups of strawberry, fresh strawberry, and this is not, we're not going to demonstrate this one. Next one, we're going to demonstrate 3 cups fresh strawberry, 1/4 cup freshly squeezed lime, 1/4 cup freshly squeezed lemon, 1.5 or 2 cups of fresh water, or depending on
how strong you want in a flavor. You can go low, 1/8, or pinch if you don't have a measurement, 1/8 teaspoons of sea salt or Himalayan salt. I prefer Himalayan salt or Celtic salt. There's a big good high mineral, 84 or more high or 70 mineral content. So, Esta receta que les estaba leyendo, básicamente no la vamos a demostrar ahorita, vamos a demostrar la siguiente, pero les quiero leer un poquito de la receta que también pueden hacer ustedes en casa. Usted puede dar 3 tazas de fresas frescas, 1/4 de taza de limón, jugo de limón que esté fresco, 1/4 de taza que esté de lima, de jugo de lima, y de 1,5 a 2 tazas de agua fresca, dependiendo qué tan fuerte usted quiere el sabor. También 1/2 de cucharadita de sal del mar y 2 cucharadas de azúcar natural o miel para el gusto. Y todo esto usted lo puede poner en la, ¿cómo se dice? En la licuadora, gracias. Y hasta que la miel se pueda disolver, y usted lo puede usar para también ponérselo en sus codos, se lo puede embarrar en los coditos, y o también lo puede ponérselo entre las manos. So okay. We're gonna do this demonstration, that one. The first one is, okay. Ahora, sí es el que vamos a demostrar ahora. Okay, we're gonna do everything. Direction is toss everything into a blender, and until the honey is dissolved, or just use some elbow or blend it by hand, whatever put yourself in a tall glass, drop into a few ice cube and enjoy. It's just an emergency case. What you do, we can we're gonna the drink. Yeah, blender. We have, this is coconut water. Esto es agua de coco. So we're gonna use this 3 cups of coconut water, 3 tazas de agua de coco, 1 cup of strawberries, 1 taza de fresas, and 1 cup ice, 1 taza de hielo, 1/8 teaspoon of sea salt. And, disculpen, 1 taza de cucharada de sal del mar. yeah, we're gonna use Himalayan salt. Y vamos a usar la sal de Himalaya. That we will use 2 tablespoons of natural sugar or honey. We prepare honey. Vamos a tener 2 cucharadas de azúcar natural o miel para el gusto. Okay. Then throw you into the blender and let it run until everything is thoroughly mixed together and the mixture is smooth. Así es que vamos entonces a poner todo esto en la licuadora y lo vamos a licuar hasta que todo esté suave y bien conjugado junto. Okay, she's gonna blend it, and this is the easiest and cookies and high vitamin C. Esta es la manera más rápida y efectiva y da también vitamina C. So that we can give a sample and everybody can test that. Pueden ahorita dar ejemplos y que todos lo puedan probar. So this is very easy, and a high vitamin C, strawberry, and electrolyte, and you keep it. Okay, there's another one that you can do the natural Gatorade. Y si ustedes conocen el jugo de Gatorade, bueno, ahora vamos a hacer un Gatorade para el estilo natural. The second one. You want the second one? The Gatorade, the orange. I can't see okay. That's six orange in the 1 cup that we got, and then half lemon
half teaspoon lemon, I guess. And 1 cup of coconut water, and 1 tablespoon of honey. Y esa es la receta para un Gatorade natural hecho en casa. Usted puede usar 6 naranjas, medio limón, una copita de agua, una taza de agua de coco y una cucharadita de miel. Then just mix it, that add the half. I can see Y la through mitad it. de un Yeah. limón también puede agregar. So the honey, the half. Oh, sorry. Okay. They cannot see through that. Okay. Where is the paper? I got a paper thing, sister. The recipe for that. So we mix that, and this is also really easy. This is a natural Gatorade. Ese es un remedio natural. Esto es el Gatorade natural hecho en casa. Es muy fácil de hacer y con los Okay. ingredientes que todos encontramos en nuestra cocina, en nuestra casa. Okay, I was right. 1 tablespoon of honey, Una cucharadita de miel, and I add the juice of orange and half lemon, una media limón, and add the coconut water. 6 naranjas y una taza de agua de coco. And just mix it in. That's very easy and quick. Fácil de preparar, fácil de hacer y que también brinda remedios saludables. So, and this is a quick thing. So we're gonna go through this is the moringa. Ahora quiero introducirles y queremos hablar acerca de la moringa. Why moringa? ¿Por qué la moringa? Because moringa is emergency. And this is an emergency herbs. Esta es una planta de emergencia que se puede usar. And this is a first growing leafy green tree producing leaves, pods, and flower. Este es un árbol frondoso de crecimiento rápido que produce hojas, mazorcas y flores también. Moringa is used for detoxification, La moringa se usa para la desintoxicación, contains all essential amino acid, contiene todos los aminoácidos esenciales, is a protein source, es un recurso de proteína and is alkalizing, y es alcalinizante, anti-aging, antienvejecimiento and the y antioxidant. antioxidante. Moringa, see here, according to the research done, moringa prevents and treats over 300 kinds of illness, has 4,000 years of testimony, is the most nutritious food you can find on land. Moringa proviene y trata más de 300 tipos de enfermedades. Tiene más de 4,000 años de testimonios. Es el alimento más nutritivo que puede ser encontrado en la tierra. Is known by 400 different names. Es conocido por más de 400 diferentes nombres. And taken by over 200 million people worldwide. Y también es tomado por más de 200 millones de personas a nivel mundial. Moringa is the most potent of all original cures. Moringa es el más potente de todas las curas originales. It is also used to treat many illnesses that doctor cannot diagnose or treat. También se usa para tratar muchas enfermedades que aún el médico no puede diagnosticar o tratar. AIDS in Africa, Ayuda a pacientes de África. carry into hospitals such dramatic improvement with moringa that many were able to
resume working. Ayuda a pacientes de África a llevar al hospital una mejoría tan dramática, y el moringa eso ayuda, y también ayuda con los bebés que están malnutridos. I'm not putting doctors down. They have a place there. This is research done. This is a scientific research done. This is an article out there. I'm sharing what I have experienced and I have done. That you are welcome to go online, look at it, Moringa. There's tons of documents. Estas palabras no son mías, estas son estadísticas, estas son segmentos que he encontrado en artículos que yo he buscado. Pues ustedes también pueden ir al sitio de internet y encontrar esta misma información. Malnourished babies who were left lifeless. Ha ayudado a niños con bebés que están desnutridos, que quedaron sin vida. Had orange hair and bloated bellies, recovered 2 weeks after taking moringa. Que de principio tenían cabello anaranjado y vientres hinchados, y cuando tomaron esta planta moringa, les ha ayudado y se han repuesto en 2 semanas después de tomar moringa. So we have some handout here. Tenemos algunas hojas que compartir con ustedes Somebody que habla sobre los beneficios de la moringa. So these are the moringas, the leaves and the pod and the flower and the seed. Sabemos que la moringa está también, le decía al comienzo, son hojas, mazorcas y semillas también. See this is what moringa is a benefit, but it's depend on the soil. Every land, every different places will be different. Like a good soil, it will be there 70 times. Excuse me. 70 times the calcium of milk, the moringa, if you have a good soil. And 15 times the potassium of banana, 10 times of vitamin A of carrots, 9 times the proteins of yogurt. Sí, los beneficios de la moringa se compara que es aún 17 veces más que el calcio de la leche, 15 veces más que el potasio de las bananas, 10 veces más de la vitamina A de las zanahorias, 9 veces más potente que la proteína del yogur, 4 veces más que la clorofila y 25 veces más que el hierro y las espinacas. Okay. 4 times the chlorophyll of wheatgrass, and 25 times the iron of spinach, 92 nutrients, 46 antioxidants, omega-3, 6, and 9, gelatin, vitamin A to G. Equivalendo a 92 nutrientes, 46 antioxidantes, omega 3, 6 y 9, la zeatina y la vitamina C. This is the benefit of the traditional medicine use of moringa. See, I hand out and see increase mental clarity, normalize blood sugar, appetite suppression, improve wound healing. I want to share with the wound healing and testimony after that. And then detoxification, anti-ulcers, eliminate constipation, and improve digestion, nutrition of infant 6 months of older and pregnant and nursing mother, anti-tumor, antifungal, reduce wrinkle and age line, use an appetite and promote libido and strengthen immune system, antidepressant, normalize blood pressure, vision improvement, increase energy and endurance, anti-cholesterol, enhance skin health, stimulate hair growth, anti-inflammatory, UTI,
urinary tract infection, antioxidant. El uso médico tradicional de la moringa se usa también para mejorar la claridad de la mente, normalizar el azúcar en la sangre, es un apetito supresante, mejora también la sanación de las heridas, detoxificación, antiúlcera, elimina la constipación, mejora la digestión, sobre todo en nutrición para los infantes de 6 meses y en adelante, también para las mujeres que están embarazadas o que están lacteando. También se usa para el antitumores, reduce las arrugas, antienvejecimiento, antifungitivo, también se usa como promotor del líbido, fortalece el sistema inmune, es antidepresante, normaliza la presión sanguínea, mejora la visión, incrementa la energía y la resistencia, también se usa para anticolesterol y el uso también para promover, mejorar la piel, la salud de la piel, estimula también el crecimiento del cabello, es antiinflamatorio, también se usa para las infecciones urinarias y también es antioxidante. Okay. I want to share the testimony, a little testimony myself. 2 years ago, Quiero compartir un testimonio con ustedes got a spider de mí. Hace 2 años me picó una araña, gracias. get a spider bite this side and this side at the same time. Me picaron a los lados detrás de los oídos al mismo tiempo. It was very excruciating pain. My whole body turned on like a stiff, like this. I cannot move. Fue un dolor excruciante que dejó mi cuerpo congelado, que no me podía mover. Excruciating pain. Un dolor excruciante, muy, muy doloroso. So what happened? What I did, immediately I drank charcoal. I put a charcoal poultice. I make moringa and turmeric. Lo primero que hice es de que tomé agua de carbón y también me puse cataplasma de carbón y también tomé, ¿cómo se dice? Cúrcuma. Cúrcuma y moringa, gracias. Then I drank this all through the day. Me lo tomé a través todo el día me lo estuve tomando. And it was still pain, and I cannot move. And what I did, I drank charcoal also. Y había todavía dolor, pero me lo seguí tomando y me tomé el carbón. And I put that moringa poultice also, moringa poultice, charcoal poultice, every half hour. Hice 20 una minutes. half an hour. 20 minutes to half hour. Hice una intercalación de cataplasmas de moringa y de carbón de 20 a 30 minutos. Primero la cataplasma de carbón y luego después el cataplasma de moringa. Then still I'm so stiff. And what I did, put a 1 cup charcoal in a bathtub with a warm water. Todavía mi cuerpo quedaba así como congelado, no me podía mover, entonces pedí ayuda para bañarme en un baño y le puse carbón en el agua para el baño. I submerged myself, whole body, except I put the ear plug on it, except my nose, 45 minutes. Me sumergí en esa bañera de carbón y me sumergí todos excepto mi nariz para respirar, pero por 40 minutos me quedé debajo del agua sumergida. After that 45 minutes, my whole body was stiff like a rock. My husband, that was Saturday morning, my husband went to church, and I don't have no help. I have to do this. I went and submerged myself. After this 45 minutes, I get up. My body was relaxed, and I feel better. And then I keep drinking moringa and turmeric and lemons and honey tea all through the day. Después de 45 minutos, me salí del baño y seguí tomando la moringa con el té, limón y miel. Fue un día muy cansado porque no tenía a mi esposo al lado y lo tuve que hacer yo por mi propia cuenta.
within a day. This is very, very important. My excruciating pain is swelling and pain, stiffness. Within the end of the day, I was relaxed. My pain went, my swollen went. It's very powerful. It was De- good. Después God's de way. todo el día, aunque estuve sin movimiento, no podía, era muy difícil para mí moverme. Después de que me hice ese tratamiento, al final del día estuve más relajada y Dios tiene poder. So I can share tons of information about the moringa. And this is internally how you can take it, normalize the blood sugar, detox, liver and kidney function, immune system, digestion, appetite suppression, constipation, anti-tumor, anti-ulcer, mental clarity, energy, endurance, maintain appropriate body weight. El uso de moringa, cuando lo usas internamente, normaliza el azúcar de la sangre, detoxifica, hace que la función del hígado y el riñón sea más apropiado. También se usa para el sistema inmune, la digestión, el supresente de apetito, constipación, antitumor, antiúlcero, y ayuda para la claridad de la mente, energía y resistencia, y mantiene el cuerpo, el peso apropiado para el cuerpo. Okay, externally what we can do the poultice. Para hacer el uso de moringa externamente se puede usar en Anti-inflammatory, and skin health, wrinkle, wound healing, antifungal. Se puede usar externamente para el uso en cataplasmas, antiinflamatorio, en la salud, promover mejoramiento en la piel, en las arrugas, en la sanación de las heridas, y es antifugitivo también. I want to talk about the wound healing. My sister in a country, this is 6 years ago, calling early in the morning. She got the two nephews was fighting, and she went to stop, and I hit her nose. It was broke. It was bleeding. Yo quiero hablar un poquito sobre la sanación de las heridas. Hace 6, 7 años atrás, mi hermana vive en otro país y yo le llamé para saludarla. Cuando yo le llamé, ella me estaba diciendo que los niños estaban peleando y ella trató de impedir la pelea y separarlos, pero en lo que ella estaba haciendo eso, tratar de resolver la pelea, uno de los muchachos le pegó a ella y le rompió la nariz. I was in Loma Linda, California that time in the night. And my husband wake up and he was starting. And at 4 o'clock, I wake up and for the restroom. He said, "You get an emergency call, come maybe check it." And sure enough, my sister was calling because my older sister called me that emergency in a home need the help to. Yo estaba en Loma Linda, California, y cuando recibí cuando pasó esto, y mi esposo me dijo, tienes que llamar y darle un remedio de emergencia. So, long story short, and I called immediately, and I told, and as soon as I called, her husband was not moving because 5 hours already bleeding. I dropped the phone, I called my another niece, and I thought, no, life and death situation, don't ask questions, do what I said right now. Urgency. Go get the moringa, and wash it, and grind it up, and put it on your auntie's nose, and give it internally. Dice que cuando ella llamó, ya no pudo esperar. Su hermana ya tenía como 5 horas que todavía seguía con el flujo de la sangre en la nariz, y no podía pararse. Entonces, que ella le dijo, no hables de emergencias, haz esto lo que voy a decirte, hazlo ahora. Y yo le dije, agarra la moringa, machúgalo, haz el polvito y pónselo en la nariz. Okay. Immediately she did it. Within a 15 minutes, her bleeding stopped,
And I thought she's lost lots of blood. She need a coconut water. See the coconut water, and the moringa. She, Así es que en 15 minutos después de haberse colocado un cataplasma, por decir, bueno, el polvito de la moringa, dice que en 15 minutos se le detuvo la sangre y que le estaba saliendo de la nariz, y yo le dije, ahora como perdiste mucha sangre, ahora necesitas tomar agua de coco y con moringa. she's revived and she's doing good. Ahora ella ha sobrevivido y ella está bien. So moringa, I can share lots of moringa about moringa. God, even it's good for the bleeding, internally bleeding, and I don't have time because I can share lots of stuff. I got so much information, and También se puede usar la moringa para hemorragias internas. Eso también ayuda a que pare el sangramiento. So right now we're gonna share with the cayenne. The cayenne moringa is a cayenne is number one to the stopping the blood if you're bleeding and a heart problem. According to Dr. Christopher, cayenne are a well-known herbalist of the mid 20th century said that if he only had two herbs, he would choose he will select the charcoal and cayenne. Cayenne is powerful in its ability to attract blood to a body part. Since it is the blood which brings healing, this can be an important quality. El doctor Christopher es un muy conocido médico naturista de hierbas. Dice que a mediados del siglo XX dijo que si solo se tuviera dos hierbas, seleccionaría el carbón vegetal y el cayenne. Cayenne es un poderoso en su capacidad para atraer sangre a una parte del cuerpo. Dado que es la sangre que la produce la curación, esta puede ser una cualidad muy importante. Okay. Internally what cayenne good for this right here. It's good for the heart attack, atherosclerosis, arthritis, asthma, bronchitis, bleeding. El uso de cayenne internamente se puede usar para los ataques de corazón, arteriosclerosis, artritis, asma, bronquitis, el desangramiento. Okay, the bleeding we will see next. And what the demonstration is immediately, if we put a bleeding, it will stop. Si tú te pones polvo de cayenne inmediatamente en una herida que esté sangrando, te vas a dar cuenta que tan efectiva es que rápido para el desangramiento. I had an experience with the bleeding thing. When 2010, my aunt and my mom cousin had cancer, the blood was the squirting like that. Immediately I put the cayenne. Within a minute, it stopped. His blood was squirting like that. It's very Tengo powerful. un familiar que había padecido de cáncer y también tuvo un desangramiento. Y yo me di cuenta que cuando le pusimos el cataplasma, el polvito de cayenne, cubrimos esas heridas, rápidamente se detuvo el desangramiento. So a heart attack, you want to know the heart attack. The cayenne, when you're getting a heart attack, immediately under the tongue, you can put the cayenne and you will quickly revive. Cuando uno está experimentando un ataque del corazón, un remedio natural que se puede usar es el chile, el cayenne, y tú te lo puedes poner debajo de la lengua y inmediatamente tú vas a ver cómo se detiene eso. It's good for the high or low blood pressure. Why? Because if you are high, you're bringing low. If you're low, you're bringing in the normal. It's very important. It's those people are not able to tolerate the cayenne. It is nice and it is not to abuse. It's medicinal. I mean, it's helping. You regulate it, and if you're so low, you're bringing in the blood to normal. If you're high, you bring it to low.
normal. El uso del cayenne también es bueno para restablecer la presión sanguínea. Si tú lo tienes muy exageradamente alta, esto te va a ayudar a que lo baje. Si la tienes muy baja, lo va a ayudar para que suba. En cortas palabras, esto te ayuda a regularizar la presión sanguínea. So that if your chill is cold, and you can put in a socks and with the cayenne, and it will keep you warm. Or you can put in make it the warm water and tea with the lemon and the honey in it. Drink it. It will help with the body circulation. You will feel the warm up. Si tú tienes un resfriado y tienes mucho frío, tú puedes usarlo también, ponerte calcetines. Cuando te pongas calcetines, ponle cayenne adentro del calcetín y vas a ver cómo tu cuerpo va a entrar en calor. También, si tú también lo puedes usar en té, tú puedes tomarlo en té con limón, con miel, y esto también te va a ayudar en tu cuerpo a regularizar la presión sanguínea. See, if I can go to all this stuff details so much, I can spend days of all this stuff. Asthma and bronchitis and colds and cough is very important. Already time is up. So I got so much to share. And here we see the frostbite and painful, and I want to demonstrate the charcoal, very important snake bite. I'm gonna do the 5 minutes. Hay mucho por qué compartir, pero lástima, ya se nos acabó el tiempo, así es que voy a demostrar rápidamente un cataplasma de carbón activado. So I'm gonna go skip, and all this here I can't go through. I can spend days upon it, all the stuff I want to share. I can spend it with the aloe vera. It's very important, life-giving, and I want to share with you. This is a burn I had went through the. Next step. Okay, okay, very important, and all this stuff. Since I have a charcoal ready, I'm gonna go to the charcoal. I'm gonna skip all this stuff. This is very important. Hay mucha información que compartir, pero por lástima falta de tiempo, entonces lo tendremos que compartir hacia la próxima clase. Ahorita hay mucha información que tenemos que compartir, pero ahorita vamos a pasar hacia el cataplasma del carbón activado. This is very important. All this are very important. I can share whether we're going to do the charcoal politics demonstration. Okay. Vamos a hacer la demostración del cataplasma de carbón activado. Here, Sister Arabelle is going to do two tablespoons of charcoal and 2 tablespoons of psyllium husk and 1 cup of warm water. And mix it in, and we had press and seal. Vamos a hacer este cataplasma de carbón activado. Tiene 2 tablespoons. Yeah, 2 tablespoons. Son 2 cucharadas de carbón activado. ¿Cuál era el otro ingrediente? Psyllium husk. No sé cómo se llama. ¿O lo mismo? Ok, y 2 cucharadas de esta se llama psyllium husk. This is very important. And this is a press and seal. We use it like a bandage. It's very good. And she already put it down, and she's gonna put it on top. Then she's gonna. Usamos este plástico para cubrir nuestros cataplasmas. Es muy bueno. Tú lo puedes conseguir en tu tienda, en la tienda más cercana a ti. Es fácil de conseguir y esto es muy fácil para manejar el cataplasma de carbón activado. We get that 3 handout, and I do not have a time today, so we're gonna have a 3 handout how to do the charcoal poultice in there step by step. Somebody will hand out. Voy a repartir 3 hojas que contienen la receta del carbón activado y que te demuestra cómo hacerlo. Lo puede hacer usted en su casa y seguir paso a paso. Okay, this is not an herb, yet it is an invaluable in numbers of ways.
Charcoal is pure carbon and will absorb, not absorb, 29 of the 30 most dangerous poison. You can drink it diluted in water. Use it as a poultice on wound, skin infection, etc. Esto no es una hierba, pero sin embargo tiene un número de invaluable de ingredientes, que ayuda a nuestro cuerpo. El carbón es un carbón puro y va a absorber hasta de 29 a 30 venenos más peligrosos. Tú lo puedes tomar en agua diluida o usarlo como un cataplasma en las heridas y para las infecciones de la piel. Okay, this is internally what use a powder tablet, capsule, poisoning, nausea and vomiting, diarrhea, intestinal gas, sore throat, bad breath. Internamente se usa también, lo puedes conseguir en polvo, en tabletas o en cápsulas, para en caso de que haya un envenenamiento, náuseas, vómitos, diarrea, gas intestinal, garganta con dolor y también el mal aliento. Politics bad, and spider and snake bite, skin lesion, form a poisonous plant, skin infection, eye and ear infection, deodorizing agent. This Externamente se puede usar en cataplasma, en baños, como les estaba comentando hace un rato, hizo una bañera y le puso polvo de carbón. También se usa para aquellas picaduras de arañas o piquetes de víboras. También se usa también en las lesiones que haya en la piel, de plantas que son que pueden ser como venenosas. También se puede usar en infecciones de la piel, en la infección de ojo y oído, y también es un agente desodorizante. Okay, well, we're gonna do that. See, snake bite, all this stuff, we get a handout. So here the arable cutting that we had. Las hojas que vamos a compartir tiene los tratamientos a seguir, así es que ustedes pueden hacerlo en casa también. This is like this. You can cut it out like this, and you can like this, fold it, and then put in the freezer. Emergency, when you have a spider bite, we have an infection, anything, and you take it out and put it in. That's why I had already ready in the freezer, and when I had a spider bite, I had to put it in every 20 minutes or 30 minutes, change it. And this is a handy, you can freeze it. This is nicely, you can take it out like this. This is a little runny. It's come out so clean, this is a little runny. So, we can get a little drier, and you can do that, a little consistent, tighter, is come up easily, not stick badly. If you have an open wound, you put the paper towel, then charcoal. You don't get tattoo, so you will not get a tattoo. If you have an infection, it will heal the infection without causing a tattooing. So. Ok, deja mostrar. Mira, cuando usted hace su cataplasma, usted va a poner el plástico abajo, ¿verdad? Y va a poner el cataplasma arriba. Después va a ponerle otra capa de plástico y lo va a doblar con este rodillo de las tortillas que usted pueda tener en su casa. Después de doblar y esparcirlo bien, va a tener básicamente así. El cataplasma está dentro de estas dos capas de plástico. Entonces lo que va a hacer, usted lo puede cortar en tiritas como esta, y después de cortarlo, usted puede doblarlo así y tenerlo
en su refrigerador, congelador, gracias, en su congelador. ¿Para qué? Esto es un método muy efectivo, instantáneo. Cualquier emergencia, hay una picadura, usted saca, esto ya se supone que debe estar congelado, usted saca, va a tener varios, ¿verdad? Porque va a cortar, de una hoja va a cortar varias tiritas. Entonces depende cuánta usted necesita. Usted va a sacar este cataplasma, pero como ya está congelado, usted va a despegar las dos capas de hule y entonces el cataplasma va a salir como plastilina. Entonces al sacar por decir, el plastilina de cataplasma, se la va a colocar en la herida que usted tenga. Sí. Y así usted tiene diferentes. You can cut it like a small cube also. Okay. Yeah. Thank you so much. And my people are destroyed for the lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Y gracias por estar con nosotros en esta clase. Y quiero dejar este versículo que dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, perece por la falta de conocimiento, porque han rechazado el conocimiento. Thank you so much. I appreciate your Muchas participation. gracias.